Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 12 del libro de Daniel, el tiempo del fin. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos das. Te pedimos que tú nos sigas guiando, protegiendo y que durante este día tú puedas llevar nuestros pasos por sendas de bien. En este momento, Señor, solicitamos la presencia de tu Espíritu para que nos ayude a entender este pasaje del libro de Daniel, que podamos entender el plan que tienes preparado para nosotros. Gracias por tus bondades. Colocamos nuestros planes en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos nuestro estudio del último capítulo del libro de Daniel. Allí se nos transportó hasta el momento del desenlace de la crisis final, representado en Apocalipsis como la séptima plaga, donde el Señor intervendrá en favor de sus hijos, se oirá su voz desde los cielos y habrá una resurrección especial, tanto de aquellos que fueron fieles al Señor como de los que participaron en la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar nuestro estudio a partir del versículo 4. Aquí termina la explicación profética y el Señor ahora se dirige al profeta Daniel. Leamos el versículo 4 de Daniel 12. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Varios aspectos que debemos tener en cuenta de este versículo. Número 1. Daniel recibe una orden de sellar el libro de Daniel, pero lo que se infiere en el texto no es todo el libro de Daniel, porque mucho de lo que se describe allí ya se ha entendido, se ha explicado. La parte que está sellada es la parte de la profecía que no ha podido ser entendida y que se refiere que es para el tiempo del fin, que son los 2300 días proféticos o años literales. Recordemos que a Daniel se le explicó en el capítulo 8, versículo 17, lo siguiente: vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Versículo 19, y dijo: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y versículo 26, la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Lo que hace Daniel capítulo 12, versículo 4 es recordarnos que esta porción estará sellada hasta el tiempo del fin. Ahora, al estudiar atentamente hemos llegado a la conclusión que al finalizar los 1260 años, el tiempo del fin comienza, es decir, en el año 1798. Es allí donde el conocimiento, la ciencia que está en el libro, llegará a estudiarse y comprenderse. Elena de White comenta: a medida que nos acerquemos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan, el revelador, no pueden comprenderse. Pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará el estudio de estas profecías. Dice: entenderán los entendidos. Y fue dicho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días,
y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo a través de los siglos, se prometió: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 402. Así que la orden de sellar el libro de Daniel tiene que ver con la porción de la profecía que Daniel no entendía, la de los 2300 días. Así que la comprensión de esta profecía será para el tiempo del fin. Volvamos a Daniel capítulo 12, versículo 4. La segunda frase dice: muchos correrán de aquí para allá. Esta expresión aparece 13 veces en el Antiguo Testamento. En la mayoría de estos casos describe el acto físico de andar de aquí para allá. Muchos intérpretes creen que esta expresión se usa aquí en un sentido metafórico y describe una ferviente investigación de la Biblia, con el resultado de que aumenta el conocimiento sobre las profecías del libro de Daniel. En el desarrollo de la historia del descubrimiento y estudio de las profecías de Daniel, Elena de White explica: semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero después de 1798, el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Libro El conflicto de los siglos, página 356. Esto es lo que significa que correrán de aquí para allá. Habrá una investigación de la porción sellada del libro de Daniel. Y la última frase de Daniel capítulo 12, versículo 4 es: y la ciencia aumentará. Comúnmente se toman estas palabras para describir el tiempo anterior de la venida de Cristo, haciendo referencia al aumento de la ciencia y la tecnología en nuestra era. Pero si seguimos fielmente el texto, la ciencia que se aumentará es sobre el conocimiento de las profecías de los 2300 días. Cuando el libro sellado sea abierto en el tiempo del fin, se aumentará el conocimiento de las verdades contenidas en estas profecías. Al final del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis en varios lugares del mundo, muy distantes entre sí. El estudio de estas profecías difundió mucho la creencia de que la segunda venida de Cristo estaba cerca. Numerosos expositores en Inglaterra, como José Wolf en el Medio Oriente, Manuel Lacunza en la América del Sur y Guillermo Miller en los Estados Unidos, y tal cual como la profecía lo ha presentado, alrededor de 1840, Guillermo Miller comienza un movimiento de estudio del libro de Daniel que llevó a muchos a entender el mensaje de este importante libro y estudiar en especial la profecía de los 2300 días o años, y llegando a la conclusión que la profecía se cumplió el 22 de octubre de 1844 y es cuando comienza el juicio investigador, el juicio en el cielo. Sigamos estudiando el libro de Daniel, capítulo 12. La escena cambia. Ahora el profeta Daniel ve un diálogo entre dos seres celestiales. Vamos a leer los versículos 5 al 7. Yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Recuerde que esta profecía comienza en el capítulo 10, donde se nos dice que Daniel estaba a la orilla del río Hiddekel, es decir, el Tigris.
Los dos personajes que ve allí el profeta, uno con características particulares porque dice que ve a un varón vestido de lino a quien identificamos como el Hijo del Hombre. Así que la conclusión a la que llegamos es que es Miguel, que es Cristo, y Gabriel es el otro personaje que es el mensajero. Entonces uno pregunta, quizás Gabriel, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Esta pregunta está hablando del poder que actuará en contra de la voluntad de Dios. El ángel pregunta sobre un tiempo profético. Esta inquietud podría también estar en la mente de Daniel, que ve toda esta revelación, y la pregunta le parece lógica. ¿Cuándo sucederá esto? Entonces, el varón vestido de lino levanta su mano y hace un juramento. Aquí se registra el juramento que el mismo Miguel, es decir, el mismo Cristo hace, en el que el tiempo de actuar de este poder tendrá un límite. Dice, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. El levantar las manos indicaba que se añadía a la declaración la máxima solemnidad y garantía. No podía formularse un juramento mayor. Miremos cómo lo expresa el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 6, versículo 13. Dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Así que en este juramento solemne, el Señor empeña su palabra, y ese compromiso divino es sobre el cumplimiento de una profecía. Se dice que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Este periodo profético representa los 1260 días proféticos o años literales, que comenzaron en el año 538, cuando al ser vencidos los ostrogodos, le quedó el camino libre al obispo de Roma para ejercer autoridad civil y religiosa. Y este tiempo profético termina en el año 1798, cuando por orden de Napoleón, el general Luis Alejandro Berthier toma preso al Papa y destituye todos los estados papales. Ahora, el versículo 7 no termina allí. Él sigue diciendo, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Es decir, este pueblo perseguido que fue disperso, después que el poder que lo persigue termine su actuar, entonces el pueblo será juntado. Esta es la obra del mensaje de los tres ángeles: llamar al pueblo de Dios a adorarle, a dejar a Babilonia y a no ser partícipe de los males que describe el Apocalipsis que vendrá sobre el poder apóstata. Entonces, como vemos, la profecía se cumplió puntualmente, tal y cual como el Señor así lo había afirmado. Viene el cierre entonces del libro de Daniel con algunos aspectos interesantes en la sección que va del versículo 8 hasta el versículo 13. Es interesante lo que vamos a estudiar. En los versículos 8 y 9 dice, yo oí pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquí hay un diálogo entre Daniel y el ángel. Daniel manifiesta no entender en especial la profecía de tiempo. Daniel confesó, mas no entendí. Pareciera que es la parte de la visión que Daniel no comprendió la que se relaciona con el factor tiempo. Estaba orando por la pronta restauración del templo, un problema inmediato. Pareciera que hubiera sido incapaz de hacer amoldar el factor tiempo dentro de su concepto de una pronta liberación del pueblo de Israel. Pero se le dice a Daniel que estas palabras están selladas. No se le permitió al venerable vidente y siervo de Dios que supiera el significado completo de las revelaciones que había registrado. Todo el significado solo sería apreciado por los que habrían de ver el cumplimiento histórico de estas profecías, porque solo entonces se le podría dar al mundo un mensaje basado en el hecho de que su cumplimiento había llegado. Muchos fieles hijos de Dios sufrirán a manos de sus perseguidores, pero ellos tienen un verdadero entendimiento de la salvación. Versículo 10. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.
Aquí se presenta un contraste interesante. Los hijos de Dios experimentan la purificación obrada por el Espíritu Santo, ya que reconocen que por ellos mismos no podrán lograr esa purificación. Entonces los fieles hijos de Dios tendrán un verdadero entendimiento de la profecía y de la salvación que el Señor ofrece. Por su parte, los impíos procederán conforme a su conducta impía y no entenderán. Dios les da a cada hombre facultades para que sean usadas para su servicio, pero en manos del enemigo son instrumentos para destrucción. Miremos el siguiente comentario. Pero cuando se entregan en manos del enemigo, aquellos a quienes Dios ha confiado capacidades se convierten en un poder para destruir. Cuando los hombres no hacen de Dios lo primero, lo último y lo mejor en todas las cosas, cuando no se entregan a Él para la realización de los propósitos divinos, se presentan a Satanás y usan para su servicio las mentes que, entregadas a Dios, podrían hacer gran bien. Bajo la dirección satánica, hacen una mala obra con gran poder y destreza. Dios tenía el propósito de que ellos actuaran en un plano de acción elevado, que se compenetraran de los pensamientos de Dios y que así adquirieran una educación que los capacitaría para efectuar las obras de justicia, pero no conocen nada de esa educación. Han quedado en la impotencia. Sus facultades no los conducen correctamente, pues están bajo el dominio del enemigo. Carta 141 del año 1902. El contraste entre los que se salvan y los que se pierden es por su propia elección. Allí es donde se introduce un nuevo tiempo profético, versículo 11. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Hay algo que debemos considerar de este pasaje. Se menciona que el continuo será quitado hasta la abominación desoladora. Esta es una referencia a un poder que atenta contra la obra de Cristo y que anteriormente se ha identificado con el cuerno pequeño, y que el cumplimiento se ve claramente en el actuar de la Roma papal en la Edad Media, donde echa por tierra la verdad y pretende hacer terreno el ministerio de Cristo. Ya vimos la profecía de los 1260 días, su comienzo y final, pero lo que se describe en este versículo es una profecía más amplia, pero habla del mismo momento cuando este poder apóstata atenta contra el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Entonces, los 1290 días o años deben comenzar unos 30 años antes. Lo que nos dice es que va desde el año 508 a.C. hasta el año 1798. ¿Por qué el año 508? El año 508, Clodoveo, rey de los francos, se hizo cristiano en el año 496. Se transformó en el único príncipe católico del mundo de aquel entonces. En el año 507 inició su campaña contra los visigodos. Al vencerles, se consolida como campeón y protector del catolicismo. En el año 508 recibe las insignias imperiales, convirtiéndose como el nuevo emperador del occidente, y así lo entendió. De esta manera allanó el camino para que el decreto de Justiniano entrara en rigor 30 años después. Así que esta profecía va desde el año 508 hasta el año 1798. Pero viene un segundo periodo profético que se introduce en este capítulo, que está en el versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Es interesante que los periodos mencionados llegan hasta el tiempo del fin y que son bienaventurados, felices, el que es testigo de los dramáticos acontecimientos de las escenas finales y de la historia terrenal. Entonces serán entendidas aquellas porciones de Daniel que habían estado selladas. Notemos que el inicio de este periodo se relaciona con el inicio de los 1290 años, es decir, en el año 508. Al extender y al sumar el tiempo profético, llegamos a 1843, cuando comienza el gran reavivamiento en el estudio de la segunda venida de Cristo. Este año 1843 concluye en la primavera de 1844. Lo que algunos llegaron a entender es que esta profecía es la
cuando concluye la profecía de los 2300 días o años, que es el 22 de octubre de 1844, cuando Cristo comienza la obra de juicio en el cielo. Es decir, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Un gran reavivamiento hubo, acompañado de un tremendo chasco, porque confundieron el evento. Y después de ese chasco es que surge la Iglesia Adventista del séptimo día. Ahora viene el cierre del mensaje del libro de Daniel con el versículo 13. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. En otras palabras, Daniel, tú vas a descansar con los fieles hijos de Dios, pero resucitarás y recibirás la herencia. Esta es la promesa que recibe el anciano profeta. No va a ver todo lo que la profecía señala, pero va a descansar con todos los justos de todas las edades a esperar la mañana de la resurrección, cuando Cristo, el gran príncipe, venga y le dará la recompensa de la vida eterna. Hay una reflexión interesante que Elena de White nos refiere con respecto al tiempo que estamos viviendo. Ella dice: ha llegado el tiempo para que Daniel reciba su heredad. Ha llegado el tiempo para que, como nunca antes, se propague por el mundo la luz que le fue dada. Si aquellos por quienes el Señor ha hecho tanto caminaran en la luz, su conocimiento de Cristo y de las profecías concernientes a Él aumentaría grandemente a medida que se acercan a la terminación de la historia de esta tierra. Manuscrito 176 del año 1899. Apreciado amigo y hermano, estamos viviendo tiempos solemnes en el que los periodos proféticos se han cumplido, en que Jesús ha comenzado su obra en el lugar santísimo del santuario celestial. Muchos fieles hijos de Dios descansan, esperando la mañana de la resurrección. La vida eterna es el regalo más importante que Dios nos puede dar. Por eso hoy, acepta a Cristo y la vida que Él te ofrece. Entonces será una realidad para ti también y gozarás de paz y bendición. Que el Señor te acompañe y te dirija, es mi oración por ti. Amén.